Imagínate estar en la Italia del siglo XVII. Un grupo de artesanos y constructores se topa con un misterio mecánico que, literalmente, no los deja avanzar. Resulta que al intentar bombear agua de pozos muy profundos, chocaban contra un muro invisible. Había un límite estricto de 10.3 metros y el agua simplemente se negaba a subir un centímetro más. Pero, ¿por qué se detenía justo ahí? Bueno, durante siglos, la filosofía había dictado una regla absoluta. La naturaleza aborrece el vacío. El famosísimo horror vacui. Pero ¿sabes qué? Estas bombas de agua fallidas demostraron algo revolucionario. Esa antigua creencia inquebrantable, en realidad, tenía un punto de quiebre puramente mecánico. Y aquí es donde entra nuestro protagonista en el año 1643, Evangelista Torricelli. Este joven matemático, que además era asistente del gran Galileo, decide poner a prueba ese límite. Y su idea fue brillante. Decidió cambiar el agua por un líquido muchísimo más denso y pesado para ver qué pasaba. Exacto, usó mercurio. El experimento que armó era de una elegancia absoluta. Torricelli llena un tubo de cristal de más o menos 1 metro de largo con este mercurio. Lo invierte con mucho cuidado sobre un recipiente y el líquido empieza a bajar. Pero de repente se detiene y se frena exactamente a los 76 centímetros. Entonces, la gran pregunta era, ¿qué había en ese espacio que quedó arriba en el cristal? Sin aire, sin líquido visible. La respuesta es fascinante, porque no había absolutamente nada. Torricelli acababa de crear el primer vacío artificial de la historia dentro de un laboratorio, lo que hoy conocemos como el vacío torricelliano. Pero ojo, porque su genialidad no fue solamente crear ese vacío, sino cómo lo interpretó. Torricelli hizo una deducción que literalmente cambió nuestra forma de ver el mundo. Se dio cuenta de que el mercurio no estaba flotando sostenido por una fuerza misteriosa desde adentro. No, estaba siendo sostenido por una fuerza externa inmensa, el propio peso del aire empujando la superficie del recipiente. Con esta simple observación acababa de nacer el concepto moderno de presión atmosférica. Torricelli demostró que la atmósfera ejerce una fuerza constante sobre nosotros. O sea, ese cielo invisible que te rodea todos los días, de hecho, tiene un peso inmenso. De un segundo a otro, lo invisible se volvió algo que podíamos medir. Este aparatito tan sencillo, hecho de cristal y mercurio, se convirtió en el primer barómetro del mundo. Una herramienta mecánica espectacular que nos dejaba leer cómo cambiaba el peso del cielo. Ahora, demos un salto a 1648. El famoso matemático francés Blaise Pascal se entera de esto y plantea una hipótesis increíble. Dice, si el aire realmente pesa, entonces allá arriba, a mayor altitud, debería haber menos aire aplastándonos hacia abajo, ¿verdad? Menos aire, menos peso. Así que, para comprobarlo, Pascal organizó toda una expedición para escalar la montaña Puy-de-Dôme, llevando consigo uno de estos barómetros. Y tal como lo imaginó, a medida que iban subiendo, el nivel del mercurio iba cayendo progresivamente. Su teoría era correcta. Y así de fácil el barómetro se acababa de convertir en el primer altímetro de la historia. Llegamos al siglo XVIII, metiéndonos de lleno en lo que llamamos la era de la ciencia romántica. Intelectuales como el pensador Goethe ayudaron a popularizar el barómetro de agua. Era un dispositivo súper accesible y que parecía casi mágico. Ver el líquido subir y bajar llevó todo el misterio de la meteorología directo a la sala de las casas. Y por supuesto, el instrumento empezó a evolucionar. Se empezaron a usar maderas robustas, cristal mucho más delicado y mercurio pesado. El barómetro dejó de ser un experimento raro de laboratorio y pasó a ser una herramienta mecánica que la gente usaba a diario. Se volvió fundamental para detectar esos cambios sutiles en el clima. Durante la época de la Ilustración española, esta visión se amplió muchísimo más. Médicos visionarios como Francisco Salvá dijeron que ya no era suficiente con mirarlo por curiosidad. Empezaron a impulsar un uso metódico, creando registros diarios, constantes y súper organizados. Estaban construyendo una verdadera base de datos del comportamiento del cielo. Para lograr esto, la precisión técnica se volvió algo absolutamente necesario. Tuvieron que agregarle cosas como cisternas ajustables y escalas de medición súper detalladas como el Nonius.
Gracias a esto, los científicos comenzaron a sacar datos muy confiables que eran vitales para planificar la agricultura e incluso para cuidar la salud pública. Pero la ambición no se quedó ahí, creció a nivel continental. Empezó a gestarse una idea tremenda. ¿Qué pasaría si conectáramos todas estas observaciones individuales a través de vastos territorios? El objetivo era súper claro y urgente. Querían predecir los fenómenos atmosféricos mucho antes de que le cayeran encima las poblaciones. Y si en tierra era útil, en el mar abierto era indispensable tener esa misma anticipación. Robert Fitzroy, un oficial naval inglés y capitán del conocidísimo barco HMS Beagle, entendió perfectamente que predecir una tormenta a tiempo era la diferencia entre vivir o morir. Por eso, desarrolló nuevos diseños de barómetros marítimos que eran súper precisos y aguantaban los golpes del mar. Un dato increíble de este análisis es que fue el propio Fitzroy quien inventó un término que usamos todos los santos días, la previsión meteorológica. Él usó estas inmensas reles barométricas para poder advertirle a los marineros sobre tormentas que se acercaban. Ese audaz sistema organizativo literalmente salvó muchísimas vidas en aguas peligrosas. Es una locura cuando te pones a pensarlo. Todo esto arrancó como un simple problema de plomería en el siglo XVII con unas bombas de agua en Italia, y al final ese misterio terminó evolucionando hasta crear una red científica global, toda una infraestructura diseñada para leer lo invisible y proteger a la humanidad. Hoy en día, está claro que diminutos sensores digitales en nuestros teléfonos reemplazaron a la madera y al mercurio, pero el legado de esta historia sigue intacto. De hecho, en los laboratorios de todo el planeta, la unidad científica para medir la presión todavía se llama Thor, un gran honor para el hombre que se animó a desafiar el límite. Y es que al final de esta exploración nos damos cuenta de algo. La ciencia avanza de verdad cuando alguien se atreve a cuestionar lo que todo el mundo asume como una verdad absoluta. Torricelli miró al vacío y terminó descubriendo el peso de todo el cielo. Así que te dejo con esto. ¿Qué otras fuerzas inmensas e invisibles crees que nos rodean en este preciso momento, esperando simplemente a que alguien invente la herramienta adecuada para por fin poder descubrirlas?